Muchas gracias, profesor. Muchas gracias al profesor Enrique Uribe pela invitación. Também saludo o professor Ricardo Maurício, colega de Brasil. Saludo a todas e todos. Algumas questões que gostaria de colocar, eu vou falar em português para a complexidade da situação. Nós estamos no auge da pandemia no Brasil. E nós temos uma separação feita pela Lei de Diretrizes e Bases do Ministério da Educação entre ensino fundamental, médio, superior. Essa separação era uma separação meramente didática, mas ela tem se tornado no país econômica. Então está havendo uma grande discussão no Brasil sobre aonde aportar os recursos, já que o Estado passa por uma dificuldade muito grande econômica. E essa discussão ela é totalmente equivocada, porque o verdadeiro ensino fundamental do Brasil deveria ser da pré-escola até o pós-doutorado. Contudo, o fracionamento econômico tem sido alvo de discussão das autoridades, dizendo: vamos aportar recursos apenas na educação básica, porque não temos como deixar o recurso para o mestrado, o doutorado no país. Então, houve um corte, uma redução nas bolsas, por exemplo, do organismo que financia as pesquisas em ciência e tecnologia. Esse ano, o orçamento do CNPq, que é o órgão filiado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que financia bolsas de pesquisadores de produtividade em mestrado e doutorado no Brasil, foi reduzido para 14 milhões de reais para todo o Brasil durante todo o ano de 2020, o que é um sensível corte no orçamento para que a gente possa realizar nossas pesquisas. Hoje, no Brasil, na área do direito, existem apenas 72 pesquisadores PQ, ou seja, de produtividade, financiados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Um dado preocupante, nós temos uma exclusão ainda significativa, apesar de sermos o quarto país mais conectado do mundo à internet, segundo a última pesquisa da Organização Mundial. O país ainda sofre uma grande exclusão econômica e social. Nesse sentido, nós hoje tivemos o relato pela manhã, por exemplo, de alunos com vulnerabilidade em institutos tecnológicos que eles não conseguiam assistir às aulas porque não tinham os recursos tecnológicos para assistir às aulas do ITA, do Instituto Tecnológico Aeronáutico, em mestrado e doutorado. Alguns desses alunos não puderam voltar às suas residências, porque nessas residências eles não tinham recursos, estavam em situação de vulnerabilidade. E a associação dos ex-alunos da universidade, cumprindo uma função pública, assumiu o papel de resguardar os alunos. Hoje, nós temos poucos alunos ainda em alojamentos dentro de universidades públicas, para que eles possam ter acesso à tecnologia, acesso à informação nesse período da pandemia, nesse período de aulas remotas. Temos uma série de outras questões para discutir no Brasil, de acesso, então, pós-pandemia, a novos modelos educacionais, a novos modelos de debate, diálogo, que nós temos que ampliar essa discussão no país. Mas, sobretudo, acima de tudo, nós temos que fazer uma discussão da educação como um direito de Estado e não de governo. Uma educação como uma política pública efetiva, como algo importante para o país. Então, nós temos que colocar numa esfera suprapartidária, numa esfera de discussão mais ampla, e é esse o manifesto, é essa ideia que os pesquisadores estão abraçando na coordenação
da área do direito, da qual eu faço parte. Nós coordenamos a avaliação de todos os mestrados e doutorados no país, a coordenação de aperfeiçoamento pessoal de ensino superior, a CAPES, é um organismo filiado ao Ministério da Educação, e nós temos discutido como, então, trabalhar essas questões para garantir o acesso a essas pessoas vulneráveis, sobretudo nesse momento pós-pandemia. Teremos graves problemas ainda financeiros a enfrentar. Nós temos ainda uma série de discussões de governos estaduais que estão em contraponto ou não com o governo federal. Não se discute de uma forma profunda alguns números. Até ontem no Brasil os números eles só foram conseguidos por conta de uma rede de periodistas, de jornalistas que fizeram uma rede para garantir os números, né? Então, a partir de agora, nós vamos saber efetivamente quais são os números oficiais dos casos da pandemia. Eu queria, professor, dizer, eu pretendo fazer, então, essa breve ponderação, apenas para dar um contexto do Brasil atual, lógico, privilegiando as minhas colegas e meus colegas para que nós possamos ter uma discussão mais profunda. Essa é a minha primeira participação, então eu queria agradecer imensamente à Rede Internacional pela oportunidade e dizer que para nós, da Universidade Mackenzie, nós temos 7.000 alunos em Direito. Vai ser uma honra participar dessa rede internacional. Muito obrigado. Muito obrigado, doctor. Muchas gracias, doctor Felipe Schiarello. Cedemos el uso de la palabra enseguida al doctor Luis Gerardo Samaniego Santamaría, quien es doctor en Derecho Constitucional, profesor e investigador de la Universidad de Quintana Roo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como miembro de la Red Internacional de Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos y de la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Adelante, doctor Samaniego. Muchas gracias, doctor Irán. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarles nuevamente a través de este espacio que finalmente se ha convertido ya en una tradición todos los martes para reflexionar sobre temas de derechos humanos. Y qué mejor que el día de hoy nos refiramos a uno de los temas tan fundamentales, tan clave en el desarrollo no solamente de los países, de la humanidad completa y de los seres humanos, como es el derecho a la educación. La educación, todos sabemos, es la mejor herramienta que puede tener no solamente un humano, sino cualquier país para detonar su desarrollo, su bienestar y justamente alcanzar mejores niveles de vida de todos los seres humanos. Para nadie es desconocido que el derecho a la educación, como uno de los derechos sociales, ha permitido reducir las brechas entre las enormes desigualdades sociales y económicas que se presentan no solamente en México, sino en todo el mundo. El día de hoy nos encontramos en medio de toda una crisis sanitaria en la que justamente uno de los derechos que más se ha impactado es justamente el derecho a la educación, como ya bien ha referido quienes me han antecedido en el uso de la voz. ¿Cómo nos toma en México con este derecho a la educación justamente con la pandemia del COVID-19? Recordemos que el pasado 15 de mayo del año 2019, es decir, escasamente hace un año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al artículo 3 que se refiere al derecho a la educación. Fue uno de los estandartes de la campaña política de nuestro actual presidente y uno de los sellos más importantes en la transformación de México, justamente este derecho a la educación. Tenía por objetivo borrar prácticamente la reforma a la educación que había generado el régimen del sexenio anterior del presidente Enrique Peña Nieto y justamente darle una transformación con un sentido social y sobre todo eliminar las evaluaciones punitivas contra los docentes. Recordemos que el pasado 15 de mayo se estableció que toda la educación en México
toda la que imparta el Estado, debe de ser gratuita, universal e incluyente. Y aquí, justamente junto con otros elementos que presenta este derecho a la educación en México, no debemos de olvidar que también esta es una responsabilidad no solamente de la federación, sino también de todos y cada uno de los estados. Es decir, hay una responsabilidad en la educación en México de carácter concurrente, en donde participa no solamente la federación como el eje rector, sino también los estados al desarrollarla en cada una de sus entidades federativas. Tenemos una educación, sin duda alguna, en México con grandes retos y con grandes desafíos. Tenemos en México, según datos del Coneval y de la propia Secretaría de Educación Pública, para quienes no son mexicanos, del Ministerio de Educación, una educación que puede calificarse como con varias características que tienen retos muy importantes. Tenemos una educación insuficiente. Si bien es cierto, según datos de la propia Secretaría de Educación Pública y del Coneval, tenemos una alta tasa de escolarización a nivel primaria y secundaria, es decir, tenemos una tasa del 98.4%. Esta comienza a reducirse según los posteriores niveles educativos, pasando de este 98.4% en educación primaria a un 62% en educación media superior y, por supuesto, va reduciéndose cada vez en la educación superior. Tenemos también un exceso de alumnos, digamos, frente a cada profesor, puesto que tenemos, según datos de la OCDE, que deben de ser 13 alumnos en promedio o incluso más alumnos por cada profesor. Tenemos también poca infraestructura educativa en cuanto a la educación media superior y superior, es decir, la educación universitaria. Por otra parte, tenemos una educación desigual en donde, si bien es cierto, tenemos altos niveles de desarrollo en las grandes ciudades, pero también es verdad que estas no incluyen muchas veces programas para personas con discapacidad o bien personas que se encuentran en altos niveles de pobreza o marginación que les hace muy difícil el acceso presencial a las escuelas. También tenemos enormes dificultades en cuanto a la infraestructura educativa. Recordemos que en nuestro país muchas de las escuelas que teníamos la fortaleza era la educación presencial, y esta pandemia nos ha presentado un escenario en donde solamente aquella educación que nosotros conocíamos como a distancia o de las telesecundarias justamente se han visto fortalecidas, pero ahora el reto que representa es la enorme falta de infraestructura en los programas educativos y tecnológicos para acceder justo a la educación. Por otra parte, en cuanto a la calidad educativa, la pandemia nos ha puesto de relieve que, si bien es cierto, teníamos bajos niveles en cuanto a ciertas materias a nivel mundial en cuanto a nuestra calidad educativa, lo cierto es que con esta pandemia se han visto o se van a ver reflejados y aún más aumentada la brecha entre esta calidad educativa, puesto que no todos los alumnos han tenido la posibilidad de contar con un acceso a Internet o tener incluso un aparato tecnológico que les permita seguir clases a distancia, sino que además la educación, si bien es cierto, es compartida con las familias, se ha dejado prácticamente en manos de los padres, de los tutores e incluso de los hermanos mayores, para que los alumnos, si bien les va, o bien ellos solos, ir desarrollando sus propias capacidades y tratar de continuar con sus estudios y cerrar el ciclo. El reto está no solamente en cerrar el ciclo educativo, que está por cerrar y que en muchos casos ya lo están cerrando, sino la calidad en la educación, en la que los conocimientos realmente estén siendo transmitidos, están siendo, digamos, aceptados y obtenidos por parte de los alumnos. Entonces, este es el gran reto
que tenemos hoy en día. Es entonces importante el acceso efectivo a una educación en nuestro país y prácticamente en todo el mundo. Este derecho está estrechamente ligado, y todos lo sabemos, con otros derechos o prácticamente con todos los derechos humanos, principalmente los sociales. El derecho a la alimentación, la salud y la no discriminación, por supuesto los derechos laborales que han sido afectados, están afectando gravemente al derecho a la educación. Muchas personas que tenían a sus hijos en escuelas con educación privada, justamente están siendo afectados en medio de toda esta pandemia, al no poder incluso poder pagar las colegiaturas, como ya bien se ha referido anteriormente mis colegas. Este es uno de los grandes retos que están teniendo, puesto que si bien es cierto, la educación que han optado por acudir es a la educación privada, lo cierto es que mucha gente está careciendo de los ingresos para poder seguirla, no solamente los ingresos tecnológicos. Pero no olvidemos a los sectores más vulnerables de la sociedad que ni siquiera han alcanzado poder llegar al acceso a la educación presencial e incluso con infraestructura educativa suficiente. Hoy en día se estima que la gran brecha entre los seres humanos se va a presentar justamente con la afectación al derecho a la educación y por tanto al conocimiento, ya que no todas las personas tienen derecho a estas plataformas tecnológicas y a estos medios, digamos, que permiten seguir una educación a distancia, sino incluso que ni siquiera aquellas que ya tienen acceso al Internet y a estos aparatos tecnológicos, incluso los programas educativos ni siquiera estaban preparados para enfrentar una pandemia que nos permita seguir la educación a distancia, ni siquiera por parte de docentes y, por tanto, mucho menos de alumnos. El derecho a la educación hoy en día se convierte en la herramienta esencial y fundamental para sacar, y un motor para sacar adelante a todas las personas, pero sobre todo a las naciones en todas las regiones del planeta. No olvidemos que la educación nos ha permitido a los países a transitar en mejores niveles de desarrollo y, por tanto, es un derecho que todos debemos de continuar. Para cerrar, voy a referirme justamente, solamente por mencionar, algunas recomendaciones que dio ya la UNICEF a todo el mundo para enfrentar, digamos, en medio de toda esta pandemia, los retos que representa la educación en el mundo. Primero, señala que debemos de desarrollar plataformas digitales de enseñanza centralizadas por las administraciones educativas, es decir, que se garantice la calidad en el acceso y la lucha contra el abstencionismo y protección de datos personales también de las personas que accedan a una educación a distancia. Que se desarrollen programas de enseñanza a distancia en situaciones de emergencia como las que actualmente estamos teniendo. Todos los programas están diseñados para justamente seguirlos a nivel presencial y no a nivel, digamos, de distancia en situaciones de emergencia como las que se encuentran. Implementar sistemas o programas de apoyo escolar para aquellas personas que no pueden contar justamente, y más las personas con vulnerabilidad que no pueden seguir esta educación a distancia y que la están prácticamente abandonando. El desarrollo de programas de apoyo y orientación a las transiciones educativas, justamente por medio de acciones tutoriales que permitan, principalmente en la educación primaria, continuar con su educación, pero garantizando sobre todo su calidad. También luchar contra el abstencionismo. Muchas personas se están diciendo que ahora no van a reprobar o no van a reprobar los cursos y que a todas debemos de pasar o se debe de pasar. Sin embargo, la calidad educativa y por tanto de conocimientos también se empieza a cuestionar y esto es algo que hay que cuidar con mucho cuidado. Dejar sin constancia académica la calificación de esta evaluación, es decir, evitar que se puedan aplicar criterios desiguales, o no olvidemos que no todas las personas pueden seguir igual en este momento la educación y por tanto habría que tener cuidado para evitar la deserción escolar. Bueno, en mi segunda participación, si se me permite, yo dejaré otras medidas que nos ha permitido la UNICEF, digamos, nos está orientando en nuestros países y que justamente ponen de relieve
la gran importancia que guarda el derecho a la educación, no solamente en nuestra región, sino prácticamente en todo el mundo. Les mando un gran abrazo y me da mucho gusto saludarles y en un momento más continuaré con mi intervención. Muchas gracias. Al contrario, doctor Samaniego, muchas gracias por su participación. Entramos a nuestra etapa final y conclusiva de esta sesión. Es la segunda ronda de intervenciones de nuestros expositores y les recuerdo que tienen hasta 3 minutos para poder exponer sus reflexiones finales. Iniciamos con el doctor Ricardo Mauricio Suárez. Adelante, doctor, por favor. Bom, boa tarde. Eu quero agradecer a rede, na figura do Dr. Henrique Uribe, também cumprimentar muito afetuosamente o professor Luiz Samaniego e parabenizá-lo por sua brilhante conferência, em nome de quem saúdo todos os colegas da rede. Eu acredito que para o direito à educação vale também aquele cuidado quanto aos graus de vulnerabilidade, né? Nós não podemos tratar do direito à educação de uma forma homogênea. Há uma série de questões, não é, professora Alejandra Flores? Uma série de questões que envolvem a maior vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Há o problema também da educação das pessoas com deficiência, há o problema da inclusão digital, maior ou menor, que depende também de condições econômicas. Então, é importante que seja feito também aqui um esforço no sentido de segmentar os diversos grupos e sujeitos vulneráveis conforme a maior ou menor vulnerabilidade. Eu também reitero a minha ideia de que o direito à educação é o pressuposto para o exercício da cidadania, um direito que, pela sua interdependência, se conecta com todos os demais, a saúde, o trabalho, a ciência, a tecnologia, o acesso digital, e pela sua importância, parabenizo a rede por ter dedicado esse espaço para um debate tão enriquecedor. Muito obrigado. Muchas gracias, doctor, por su participación y conclusiones finales. Doctora Marina, adelante, por favor. Sí, gracias, muy amable, doctor. Aquí seguimos con algunas dificultades de trabajo, ¿verdad? Pero aquí estamos con mucho gusto. Bien, para cerrar en esta segunda intervención, parto de la consideración de que identifico el derecho a la educación efectivamente como uno de los derechos humanos normativamente más avanzados, ¿sí? Normativamente más avanzados en términos de su regulación normativa. Y qué bueno que sea así. Encontramos sustentos normativos sólidos en las disposiciones convencionales, las convenciones, los tratados, las declaraciones, los pactos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, así lo ratifica. Sin embargo, también hay que reconocer que es en el que existe tal vez una brecha, es la brecha de las brechas más amplias en cuanto a su cumplimiento, en cuanto a alcanzar las realidades, las altas necesidades de las realidades humanas en esta materia. Una primera consideración que hace falta destacar en este asunto. Otro aspecto importante es el reconocimiento también en el ámbito mexicano de los altos principios y valores que sustentan al sistema educativo en México. Y es por la importancia también de la atención
y del establecimiento de políticas públicas y del establecimiento de programas, de que se trata, como ya bien se ha dicho anteriormente, de facultades concurrentes, en donde interviene, si bien fuertemente hay un peso, hay una carga de responsabilidad muy alta a la federación, existe también esa responsabilidad para las entidades federativas. Bien, en esta segunda intervención ahora, quisiera centrarme en cuanto a los retos para los alumnos y para el propio profesorado del acceso a las tecnologías. Bien, son varios entonces los desafíos que se experimentan en cuanto a las difíciles circunstancias con que los estudiantes, particularmente de la población vulnerable, que pueden tener en esta materia. Uno, los hijos de familias que solo tienen una computadora o tablet y cuyos padres se encuentran laborando en modalidades de trabajo en casa, además, ¿verdad?, tienen dificultades para acceder a los cursos en línea. Asimismo, aunque tengan televisión, pueden tratarse de un solo aparato para todos los habitantes del domicilio, los cuales no siempre logran conciliar los horarios para dejar a los niños en emisiones escolares. Otro aspecto que hay que considerar, que aunque se puede contar con un buen número de profesores experimentados y competentes en el manejo de tecnologías, no todos están familiarizados con las pantallas y sobre todo con la enseñanza en sí, con lo que implica la pedagogía a distancia. En realidad, es raro encontrar personal docente formado y preparado para esta tarea. Así, muchos profesores han tenido que iniciarse de manera muy precipitada para adquirir un nivel mínimo de competencias en virtud de que el desarrollo que requiere, ¿verdad?, este tiempo. No obstante, tampoco la totalidad de la planta docente tiene acceso a Internet en su hogar y, en consecuencia, no pueden trabajar como lo ha establecido la Secretaría de Educación Pública, hecho que irremediablemente tendrá que ser considerado para evitar cualquier injusticia también en términos salariales. Bien, al menos los niños de preescolar y primaria requieren del aprovechamiento de los padres para poder trabajar en línea y apropiarse de las herramientas que les permitan desarrollar las actividades que están previstas para cada grado escolar. Sin embargo, no todos los padres de familia se encuentran en condiciones intelectuales ni psíquico-afectivas para manejar, por un lado, los contenidos de los programas y, por otro, las tecnologías puestas en marcha para los diferentes grados. Tampoco se puede dar por sentado su capacidad para acompañar a los hijos en los aprendizajes. Un aspecto muy importante que hay que considerar en el caso de nuestro país, es que, como si bien sabemos, la situación nacional es muy heterogénea. Si consideramos las grandes brechas que separan la región sureste con el norte, los estados de los hogares más desfavorecidos con respecto al acceso a Internet, en el caso del sureste está Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero y Veracruz. Mientras que la región norte más favorecida, ¿verdad?, Sonora, Baja California, las dos Baja Californias, Quintana Roo, hay que reconocerlo también, y Nuevo León representan las entidades federativas con mayor conexión a este sistema. Más del 60% de los hogares tiene acceso a este servicio. Bueno, andamos propiamente en un 60% según los datos de Internet. Cuestión también se plantea en el seno de las familias que tienen acceso a Internet, es decir, en la población favorecida que teórica y aparentemente podría continuar con los cursos, podemos preguntarnos si es conveniente asignar horas de conexión, cantidad y modalidad de trabajos, tiempos específicos para desarrollarlos. Ay, qué pena que se haya concluido. Bien, muy brevemente mis consideraciones finales. Desde la investigación social, pedagógica e histórica, es la urgente interpretación y análisis de la pandemia en términos de los efectos que está teniendo para la educación. Yo aquí lo dejo en mis consideraciones finales, pero es un tema trascendente, es un tema muy importante
en el que todos debemos poner, más nosotros que nos encontramos en la parte académica, lo más que podamos para aportar en esta materia y salir lo menos afectado en la cuestión educativa. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted. Enseguida cedemos el uso de la palabra a la doctora Karen Yareli, por favor. Sí, muchas gracias. Pues